Y estamos hablando de Satanás, el autor de la enfermedad. Es clarísimo, es algo que vemos en la Biblia, pero algo que fue quitado en el momento en que llegó Cristo a la humanidad es el engaño. Antiguamente se creía que todo provenía de parte de Dios, lo bueno y lo malo, y lo vemos, por ejemplo, en la forma de pensar que tenía nuestro amigo Job. ¿No es cierto? Nuestro amigo Job, todos conocemos a un Job, que todo le pasa, todo le ocurre y todo lo culpa a Dios. ¿No es cierto? Todos conocemos a alguien así, al menos yo conozco 3 o 4, si me pongo a pensar, probablemente salgan más. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que darnos cuenta que cuando vino Cristo, quitó una obra de Satanás, que era también el engaño de que todo lo malo también provenía de parte de Dios. Y vemos obras de justicia de parte de Jehová. Por ejemplo, con Egipto, vemos obras de justicia, pero también son obras de misericordia. Vemos, por ejemplo, que enviaba al pueblo, enviaba a su pueblo a eliminar otro pueblo, y uno dice, es que eso pareciera ser un Dios cruel, asesino, genocida, que quiere destruir una sociedad. Pero la verdad después vemos que hubieron 400 años de espera en misericordia para que no ocurriese eso. Una vez que ya era irreversible, Dios tenía que hacer lo más amoroso que él podía hacer, y que era ser justo. Y eso muchas veces para nosotros es incomprensible, pero debemos entender que Dios sabe mejor las cosas. Ahora, nosotros vivimos en un nuevo pacto, en la nueva era, no sé cómo le quiera decir usted, pero es un nuevo pacto. Ya no estamos en el pre-Antiguo Testamento, ya no estamos en el pre-ley, no estamos donde estaba Job, no estamos donde estaba Enoc, no estamos donde estaba Adán y Eva, ¿no es cierto? No estamos acá, sino que hay tres bloques grandes. Están antes de la ley, después de la ley, o sea, en la ley, y después tenemos la ley del Espíritu Santo, la ley del Hijo. Tenemos a Cristo en la tierra haciendo lo que vino a hacer y entregando el Espíritu Santo de la promesa, que también hace lo que vino a hacer. Entonces, entendiendo eso, que saludó Ingrid, me acordé del café. Entendiendo eso, tenemos claridad de que no podemos esperar que Dios actúe, entre comillas, de la misma manera con todos. Y no es que actúe o no actúe, si Dios sigue siendo igual y actúa de la misma forma. Lo que pasa es que el catalizador por el cual llega a nosotros es distinto. ¿Por qué? Porque Dios es vida y es luz. Y donde hay luz, no hay tinieblas. Amén. Y si nosotros, por ser humanos, estábamos en tinieblas, no podíamos estar en contacto con la luz sin un catalizador correcto y acorde a nosotros. Antiguamente, entonces, veíamos que había enfermedad y habían problemas y cosas, y no había solución más que morir. Después vemos que había perdón de pecados por 1 año a través de sacrificios. Y ahora vemos que esto es eterno. Pero ¿qué es el pecado sino muerte? Sino su consecuencia. Es muerte, finalmente. ¿Y qué es lo que pasa? Vino Cristo entonces a hacer la vida, y la vida en abundancia, y a destruir la obra de Satanás, que es la enfermedad. Una vez se presenta la luz, la oscuridad desaparece. No es que retrocede la oscuridad. Muchas veces tenemos esta impresión de que es como en las películas, ¿no es cierto? Que pareciera que el héroe va a ganar, pero no puede ser fácil. Entonces se enfrentan al final contra un enemigo equivalente, ¿no es cierto? Y pelean mano a mano, puño a puño, hasta que pareciera que el héroe va a perder. Y de repente logra la victoria. ¿No es cierto? Que muestran ahí que se acuerda de la familia, se acuerda de los primos, de la niñez, y como que su pasado le trae como un recuerdo de que él ahora sí puede hacerlo y lo logra. Eso lo hemos visto varias veces en las películas. Con Dios no es así. Él ya ganó, ya está sentado en victoria, y por eso es que seríamos aburridos si lo explicásemos de la forma en la que es realmente. Con respecto a la trama, no tendríamos una trama de que desenvolver muy difícil, sino que está en victoria y punto. Se sentó a descansar, su obra está terminada, su sacrificio va a ser recordado por la eternidad, y no hay nada que el enemigo pueda hacer para recuperar el poder que algún día tuvo.
¿Qué poder tuvo? El dominio que Adán y Eva entregaron, que Dios entregó a Adán y Eva, que ellos entregaron a Satanás, y ahora Jesús lo entregó, lo recuperó, y nosotros al creer en él estamos ahí. Eso Satanás ya no lo puede recuperar, pero sí puede oprimir, sí puede molestar, sí puede estar ahí dando vueltas, hinchando, pongámosle, molestando. ¿Por qué? Porque tiene los días contados. Su fecha ya tiene fecha de caducidad y él lo sabe y está humillantemente esperando ese día, diciendo: algo tengo que hacer. No puede ser que sea tan fácil para Dios derrotarme otra vez. No puede ser que sea tan fácil. Algo tengo que hacer. Y la agarra con nosotros. Claro, po. Si no puede con el papá, va con los hijos. Y no hay problema, porque nosotros, la forma en la que vivimos es con Cristo dentro. Así que, lamentablemente, para Satanás, nuevamente, lo que está en el Padre está en los hijos y no tiene nada que hacer contra nosotros también. Pero ¿qué es lo que pasa? Debemos ser conscientes de ello. Hace poco se puso de moda en TikTok y en las redes sociales y todas estas cosas, videos que cuentan historias. Nada más. Uno va pasando y te cuentan una historia terrible de familia y como horrible. Y una historia que yo escuchaba decía, mi hermana ocupó mi casa por 20 años y yo nunca supe que era mía hasta que una tía me preguntó: ¿por qué no estás en tu casa y estás viviendo por acá mal, teniendo un hogar? Y ahí fue que descubrió que la casa era suya y no de la hermana, y la hermana le había mentido acerca de la herencia y él nunca revisó porque confiaba. Así somos nosotros muchas veces. Escuchamos algo de parte de cualquier persona, ¿no es cierto? Las redes sociales tienen de todo. Tú la opinión que busques la encuentras como para que te la ratifiquen. Cualquiera puede venir a enseñarte lo que tú no necesitas escuchar. Y te van a decir, no te preguntes por qué, pregúntate ¿para qué? No te preguntes por qué estás sufriendo. Pregúntate qué propósito tiene Dios con tu enfermedad. Pregúntate, ¿por qué Dios es así? Cuando en la verdad es que Jesús, quien hacía las obras del Padre, Jesús hacía lo que veía a Dios hacer. Juan 5:19. Jesús que vino a no hacer nada por su cuenta, sino que venía a hacer lo que el Padre le decía que hiciese. Fue el Padre quien glorificó a Jesús para que Jesús hiciese lo que tenía que hacer y sus obras trajeron gloria al Padre porque eran acorde al Padre. Bueno, pero no me quiero enredar. Es fácil enredarse cuando uno canotea mucho. Pero vamos a simplificarlo. Jesús hacía todo lo que veía al Padre hacer, Juan 5:19. Y la palabra habla de cuando Jesús le dice, glorifica a tu Hijo, para que éste haga las obras que te glorifican a ti. Y vemos que todo viene del Padre y vuelve al Padre. Igual que cuando el Padre describe la forma, el Padre me refiero a Dios, por supuesto, a Dios Padre, me refiero a que, y cuando vemos también este ejemplo, cuando habla acerca de cómo funcionan sus palabras, su palabra va, hace lo que tiene que hacer, y vuelve a él con fruto, con cosecha. Asimismo, él envió a Jesús a hacer lo que él quería que hiciera, y trajo de vuelta la cosecha, que somos nosotros. Pero si Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios, entonces es clarísimo cuando Jesús vemos que destruía las obras de Satanás, haciendo la voluntad del Padre. Y las obras que destruía eran la enfermedad, la opresión. Echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos. Entonces vemos una constante en la palabra de Dios de que hay alguien acá arriba, Dios, que tiene una voluntad clara y firme. Y nos dice, la consecuencia del pecado es muerte. Pero yo envié a Cristo para que ahora no tengas que pagar con muerte tu pecado, porque Él lo pagó por ti. Y una vez has creído en Él, eres salvo y tus pecados te son perdonados.
Entendiendo esto, en la enfermedad y la opresión, que el único lugar que tienen para afirmarse de ti es el pecado, ya no tienen cómo afirmarse de ti. ¿Qué relación tiene la oscuridad con la luz? ¿Qué relación tiene la vida con la muerte? La oscuridad ni siquiera es algo en sí mismo, es la falta de luz. ¿Qué es la muerte? La falta de vida. La ausencia de Dios es muerte. La ausencia de Dios es oscuridad. Cuando llegó la luz a vivir en ti, todo lo que no sea de luz debe salir. ¿Por qué? Porque ya no hay ausencia de luz, hay vida. Y la oscuridad debe irse. No tiene de otra. ¿Se va entendiendo? O sea, si yo no voy a apagar las luces acá porque tengo un foco, dos focos, tres focos. Pero qué importante es que sepamos que legalmente ya no tiene ningún derecho sobre nosotros la enfermedad. Es tiempo de que seamos claros en lo que creemos y decir, yo soy sano porque la vida habita en mí. Cristo pagó el precio y yo decido creerlo. Pero también importa lo que oyes. ¿Qué es lo que estás escuchando en tu día a día que te hace dudar si que eres salvo o sano o todas estas cosas? Porque la fe viene por el oír. Y a la fe para ser sano viene por el oír. La fe para ser salvo viene por el oír. Y funcionan de la misma exacta manera. Crees, hablas, es decir, hay una acción correspondiente a lo que creíste. Eres. Amén. No, pero es que no puede ser tan fácil. Es fácil, lo complicamos nosotros mismos. Porque hay un trabajo interno que hacer. Me encanta este ejemplo de la luz. Y no sé si usted ha visto cómo la luz, por cada pequeña rendija, por cada pequeño orificio que haya, la luz sale, y la luz no sale direccionalmente, sino que sale, se amplía, ¿no es cierto? E ilumina todo lo que está alrededor. La luz, entonces, muchas veces está tapada. Está adentro, pero está tapada. No dejamos que salga la vida, la luz, no dejamos que avance, porque no hemos renovado nuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? Que con la palabra de Dios tenemos que estar recibiendo constantemente palabra, oírla, creerla, en distintas áreas, porque hasta que tú no sepas que te pertenece según la palabra de Dios, vas a estar viviendo como si no te perteneciese. Es importante entonces entender cómo funciona Dios. Llama a las cosas que no son como si fuesen, pero cuando Él las llama, son. Muchas veces nos quedamos en el como si fuesen. Y no entendiendo que una vez que llama las cosas que no son como si fuesen, ahora las cosas son, porque el que llama las cosas las llamó y las hizo ser a través de su palabra, la que va y hace lo que fue enviada a hacer y vuelve con la cosecha. Entonces, una vez que Dios dijo, esto es, eso es y punto. Amén. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces nos quedamos nosotros pensando y meditando en que esto debe ser llamar las cosas como si fuesen. Entonces nos quedamos como en un mantra, creyendo y repitiendo cosas, buscando que la confesión constante nos lleve a creerlo. Pero debe ser en algún momento una confesión real, algo que de verdad crees y que debe producir un resultado. Si no te lleva a un resultado, no sirve. Bueno, quiero que vayamos rápidamente a Lucas 13:11, y vamos a avanzar desde ahí. Vamos a leer la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué? Porque es más fácil de entender. Muchas veces la Reina Valera, que me encanta, me gusta mucho más, lo explica de una forma que es lo mismo, pero no se condice con nuestro español actual.
No que diga un mensaje distinto, porque las traducciones son hechas desde el original, no es que tradujeron la Reina Valera ahora NTV, sino que todo vuelve al original y del original se traduce a lo que hablamos hoy en día. Entonces, vamos a leer Lucas 13:11. Dice: vio una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Pausa. Espíritu maligno causando enfermedad. Nunca llama a Dios el que causa la enfermedad, lo llama un espíritu maligno. Por lo tanto, debemos estar claros de dónde proviene dicha enfermedad. Que no nos pille, que no nos pase, que nos comemos el engaño de que Dios te está probando con algo. Porque si una vez has creído que Dios te enfermó, no hay Dios entonces que pueda pagar el precio de tu enfermedad nuevamente, porque el precio ya fue pagado y te estás poniendo de vuelta lo que alguien ya te quitó. Al contrario, debes saber y tener claro que Dios te sanó y te hizo completo en Él para que estés claro, estés firme en cuando venga lo contrario, sepas responderle de vuelta y echarlo fuera. Amén. Vamos a leerlo porque me voy por las ramas y es que este tema me apasiona. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios? Entonces vemos una constante en Jesús, que es que Él, cuando llegaba la luz, cuando llegaba Cristo, la luz en la tierra, cuando llegaba y caminaba y entraba en una habitación, esa luz inundaba y arrasaba con la oscuridad. Exponía, porque la luz también expone. Pero no se preocupen, usted ni sus secretos. Exponía o expuso en ese momento que había un espíritu maligno oprimiendo a una mujer. No le preguntó cómo se llamaba. Muchas veces en demonología, ¿no es cierto?, nos gusta estudiar cómo se llamaba ese demonio. Hay que echarlo fuera con su nombre. ¿Cómo te llamas? ¿Qué quieres con esta mujer? Show. Porque aquí también había un espíritu maligno. Y Jesús no hizo nada más que echarlo fuera. Con el saludo. La vio, la llamó y le dijo: apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Nada más. No hubo show, no había luces, no había una cruz, ¿no es cierto? Déjala. No. Simple. Porque cuando llega la luz, la oscuridad debe irse. Luego la tocó, imposición de manos. Y al instante ella pudo enderezarse. ¿Y qué produjo esto? Lo mismo que hablamos antes. Dios glorifica al Hijo para que las obras que hace el Hijo glorifiquen a Dios. Y trajo esto gloria a Dios. El líder de la sinagoga se indignó de que Jesús le sanara en un día de descanso. Ridículo. ¿Para qué vamos a pelear con ellos? Aquí está. Y ahora vamos a Lucas 13:16. Dice: esta apreciada mujer, una hija de Abraham, que estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años, ¿no es justo que sea liberada aún en el día del descanso? Y eso lo podemos ver de varias formas. Pero justicia es lo que trajo Jesús en ese momento. La luz entró, hizo obvio, expuso y expulsó eso rápidamente. No hubo más discusión. De hecho, los que discutieron con él fueron los fariseos. Que recuerden, no eran en sí mismos malos, sino que eran gente que había entregado su vida a vivir de una forma y se las cambiaron y les subieron el nivel de dificultad y dijeron: no, mejor matémoslo. Pero qué importante es saber que había un espíritu de enfermedad.
oprimiendo, enviado por Satanás. No creamos nosotros entonces de quién viene la enfermedad diciendo que es Dios, sabiendo que es de Satanás. Jesús lo expuso claro porque vino la luz a habitar en ese lugar. Sigamos leyendo. Ahora vamos a ir a Marcos 9. Marcos 9, versículo 25. Marcos 9, versículo 25. Y por si acaso, la palabra en el original, en el griego, que ocupa ahí para enfermedad y para hablar de ese espíritu maligno que estaba oprimiendo a esta mujer, es la palabra que se ocupa para enfermedad natural o común. Es decir, enfermedades comunes. No es un tipo específico de enfermedad que no tenemos que ser coladores, que cuando viene la bendición la colamos acorde a nuestros términos y la bajamos solamente para recibir un poco. No. Es claro, la enfermedad común, tanto como la enfermedad compleja, son echadas fuera cuando llega la luz. Marcos 9:25, ¿lo encontró? Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Nos veo preguntando nombres. Hay más fuentes para decir que Jesús simplemente los echaba fuera que para decir que les preguntó nombre, porque una vez solamente lo hizo y también lo echó fuera al tiro, no fue para jugar. Amén. ¿Qué pasa? Había un espíritu sordo y mudo que impedía que este muchacho oiga y hable. Vemos el que sigue. El espíritu gritó, convulsionó y salió de él. Muchas veces pensamos que porque cuando grita y llora, ¿no es cierto?, lo que estamos expulsando, o la enfermedad, o pareciera que empeora justo en el momento en que lo estamos echando fuera, pareciera ser que en ese momento decimos, entonces no funciona. Pero el último recurso de alguien que está acorralado es hacer ruido, mostrar los dientes, porque está acorralado y no tiene de otra. Yo he contado esto más de una vez, pero quiero contarlo nuevamente porque es mi ejemplo favorito con respecto a esto. Los ratones, las ratas, cuando tú las acorralas, primero escapan. Cuando la llevas a un rincón, la arrinconas y la tienes ahí, tú estás con la escoba y le vas a dar el golpe de gracia, ¿qué hacen? Se sacan los dientes. Como este comediante que hacía el paso a la muerte, ¿no es cierto? Te muestra los dientes. ¿Ha visto usted cuando van a rescatar a perritos abandonados que han sido golpeados por la gente? Y que los van a tomar y lloran primero, y cuando se ven que ya no tienen escapatoria, muestran los dientes y gruñen. Así es el enemigo. Pero está acorralado, está arrinconado, no tiene nada más que hacerle caso a usted y decir, reconozco la autoridad del Padre que está en el Hijo, me debo ir. Y se va. Y se va llorando, pataleando, pero se va. Debemos tener claro eso. Muchas veces nos pasamos rollo, ¿no es cierto?, pensando es que pucha, justo ahora te empeoró. Sí, obvio. Es que justo ahora se puso como que pareciera que no funcionó y se puso peor. Está sacando los dientes, está chillando, pero no tiene escapatoria. Ya fue derrotado, ya fue expuesto, debe irse. ¿De qué sirve el plan del enemigo si ya lo sabemos?
¿Qué puede hacer el mentiroso cuando la mentira fue descubierta? Perdió su poder. Cuando la mentira es expuesta, el mentiroso pierde su poder. Claro, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ay, nosotros estamos aquí muchas veces y nos preocupamos de más, sabiendo quién vive en nosotros, que la luz llegó a este lugar, que la vida llegó a este lugar, por lo que la muerte debe irse. No es algo que tengamos que imponer muchas veces. Jesús caminaba siendo la luz en la tierra constantemente y nunca dejaba de serlo. El único lugar en donde vimos que esto no funcionó, por así decir, y que Jesús tuvo que recurrir a imponer manos constantemente, fue cuando estaba ahí en su pueblo natal y la gente no quiso creer. Y la incredulidad, escúcheme bien, la incredulidad es una decisión. Tú decides no creer algo. Tú decides no creer que Jesús te sanó. Amén, hermana Marcia, que estoy de acuerdo con usted. Usted es sana. En el nombre de Jesús. Tú puedes decidir, ¿creo o no creo? ¿Lo tomo y es mío o no lo tomo? Una vez tuve una discusión con alguien que estaba muy enojado conmigo. Yo ya veía que me golpeaban y quizá me lo merecía un poco, porque una verdad dicha duramente a veces es cruel. Y era alguien que estaba saliendo de una depresión o intentando algo, pero que en verdad todavía estaba en el modo víctima. Y me dijo, ¿qué me estás diciendo? ¿Que salir de la depresión es mi decisión? Y yo lo miré y le dije, no te puedo mentir, sí, es tu decisión salir de ahí. Y le vi casi que agarró un zapato y me lo arrojó. Porque quizás me lo merecía también en la forma en la que lo dije, un poco cruel. Pero yo lo intenté con amor, bueno. Pero ¿qué quiero decir con esto? ¿Que estás deprimido porque quieres? Suena horrible si lo digo así. Suena muy mal. Pero tú debes tomar la decisión de creerle al que te liberó. Y cuando le crees al que te liberó, eres libre. Entonces sí parte de ti la iniciativa de recibir lo que él ya proveyó. Eso sí es cierto. Y no suena lindo, y no suena bien, y no es la forma, quizás la mejor forma de decírselo a alguien que está pasando por la dificultad en este momento, que está siendo oprimido quizás por un espíritu maligno que lo tiene en depresión. Pero yo te digo ahora, sé libre en el nombre de Jesús, y no dejes que ese pensamiento vuelva a tu cabeza. Y eso es para alguien. Ya lo escuchaste, sé libre ahora en el nombre de Jesús. Y no dejes que ese pensamiento vuelva a dar vueltas en tu cabeza. No lo dejes hacer nido. Respóndele con la palabra. Eres libre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces evitamos decir una verdad de la palabra respaldada por la escritura porque pensamos que puede ser mal recibida. Pero yo ahora veo a esa persona y veo que tiene una vida feliz. Cambió completamente su vida. Yo lo veía, yo estuve ahí con esa persona. Y no me malentiendan, muchas veces como ministros que a veces somos un poco más itinerantes en lo que hacemos, que es ir a un lugar, después a otro, después a otro y después a otro, y no podemos estar en el proceso. Esa vez me quedé ahí un par de meses, pude estar ahí acompañando y pude ver cómo vivía antes, cómo estaba antes. Porque la depresión es muy limitante. Y lo puedo ver ahora, cómo está viviendo. Y digo, gloria a Dios por el cambio que hizo en su vida. Gloria a Dios. Gracias a Dios por el cuerpo de Cristo, que están ahí para afirmar a un hermano cuando cae. Amén. Pero qué importante es saber esto.
El autor de la depresión, el autor de la enfermedad, el autor de la persecución es Satanás, el enemigo. ¿Por qué queremos quedarnos con eso nosotros cuando somos libres? Vamos a ir a Marcos 1:23. Esto de la tecnología me gusta, ¿eh? Aquí está, 1:23. De pronto un hombre en la sinagoga, que estaba poseído por un espíritu maligno. Pausa. Vamos al 21, leámoslo entero. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo de los maestros de la ley religiosa. De pronto un hombre que estaba en la sinagoga, poseído por un espíritu maligno, gritó: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le reprendió: cállate, sal de este hombre. En ese momento, el espíritu soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. No veo que le pregunte un nombre acá tampoco, ni que se puso a jugar con él. Yo sé que las películas tienen que hacerlo ver difícil, porque así vende la trama, tiene que parecer que costó para que sea cuando el resultado mejor. Pero, para Dios no es difícil. Tenemos que cambiar la imagen que tenemos de Dios y tenemos que cambiar la imagen que tenemos de nosotros mismos con respecto a Dios. Amén. ¿Qué pasó acá? De nuevo, solamente porque estaba la luz, el espíritu reaccionó, porque la oscuridad tenía que irse. Y él reconoció a la luz que estaba ahí y dijo: se acabó mi tiempo. ¿A qué has venido? A destruirme. ¿Y Jesús qué hizo? Cállese, váyase. No se puso a conversar, no se pusieron a tomar té y a preguntarle: ¿por qué estás con esta familia? ¿Eres un espíritu familiar? ¿Eres una maldición generacional? No tiene nada que hacer ahí, váyase. Y se fue. Tenemos que entender nosotros la autoridad sobre la cual estamos parados, porque Jesús era un hombre habitado por el Espíritu Santo y guiado por Dios y ordenado por Dios. Y nosotros somos hombres habitados por el Espíritu Santo, ordenados por Dios. Y debemos caminar en esa autoridad y debemos ser lo que somos en esta tierra, porque trae libertad a los cautivos. Pareciera ser que es necesario que los creyentes se paren como el cuerpo de Cristo que son, una vez más, porque muchas veces no lo estamos siendo. Y es necesario que seamos el cuerpo de Cristo, que es lo que somos, y continuemos la misión de Cristo en la tierra: libertad al cautivo, sanidad a los enfermos, perdón de pecados. No que nosotros perdonemos los pecados, sino que le hacemos entender a la gente que ya fueron perdonados por Cristo. Pero es importante que nosotros entendamos que es nuestro deber, es quienes somos en Cristo. Es nuestra responsabilidad el seguir avanzando. Somos un tremendo cuerpo, somos una generación de fe que va y toma la tierra de alcance mundial. Y eso significa que tenemos que entonces ir y tomar la tierra. Y todo el que esté en el camino de lo que Dios nos envió a hacer, va a ser bendecido a causa de nosotros. Todo el que esté en el camino. Si Dios te dice: ve al África, desde que saliste de Chile, por el aeropuerto, hasta el piloto del avión donde vas, hasta que llegues allá, hasta el que te llevó en el taxi, va a ser bendecido a causa de ti.
porque eres luz. Y donde hay luz, no hay tinieblas. Donde hay luz, no hay tinieblas. Donde hay luz, no hay tinieblas. Y muchas veces tiene que haber revelación en un área en tu vida para que en esa área ya no haya tinieblas también, sino que sea revelada la verdad, la luz del Evangelio, Cristo y su obra consumada, pagando el precio, liberándonos de la maldición de la ley, llevando en ese madero nuestra enfermedad. Él lo cargó, Él la llevó, Él pagó el precio y nos dijo, cree. Y Él lo decidió así también. Donde sea que vayas y estés, eres luz y lo que eres va a brotar, porque tú eres algo. Algo sale de ti. La luz apenas encuentra un espacio por el cual salir, sale y alcanza a otro. La luz apenas se encuentra un espacio, va y alcanza a otro. Debemos dejar de pensar que es que quizás somos una ampolletita. Quizá somos un foquito. Es que no, es que el pastor es una de esas linternas de auto, un foco de auto, y nosotros somos la del teléfono, ¿no es cierto? No, yo soy la del teléfono nomás, no soy... No, el mismo Espíritu Santo que está en el pastor Juan Carlos está en ti, está en mí y está en todos los que han creído en el sacrificio de Jesús. No hay Espíritu Santo clase A, clase B, clase C, A2, profesional. No hay. Es uno. Y está en ti y en mí. Amén. Vamos a Hechos. Hechos 16, 16. Hechos 16, 16. Vamos allá. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontrábamos con una joven, esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando, estos son siervos del Dios Altísimo, ya han venido a decirles cómo ser salvos. E incluso el espíritu maligno tenía que reconocer la verdad de lo que estaba pasando. Ellos son hijos, siervos del Dios Altísimo. La oscuridad, ellos iban al lugar. Ellos iban allá a hacer algo. Ellos iban en camino a un lugar a juntarse a orar. Así como tú vas en el bus, en camino a tu iglesia, a congregarte, a orar un viernes, un miércoles, un martes, un jueves o el domingo en la mañana. Así de coloquial es también. La luz iba caminando en Pablo y Silas. El Espíritu Santo iba en ellos, avanzando, y este espíritu maligno que estaba en el camino los reconoció. No, pero es que, hermanos, si nosotros no somos el Team SWAT, el Team SEALs, Navy SEALs, no somos qué sé yo, esto es espías, no somos Misión Imposible. Tenemos que entrar escondidos por una ventana, cumplir la misión y salir en silencio. A no ser que sea una instrucción específica del Espíritu Santo, no. Porque cuando llega luz a la oscuridad, todo lo que está en la oscuridad se dan vuelta a ver la luz. No pasa desapercibido. Se nota. Entonces,
ella seguía a Pablo y al resto gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Han venido a decirles cómo ser salvos. Y esto mismo ocurrió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio vuelta. O sea, Pablo ni siquiera le había hecho libre todavía. Y quizás no lo iba a hacer, porque quizás esta mujer no quería ser libre. Porque le era útil. Muchas veces te es útil tu enfermedad, te es útil tu opresión, porque sabes palanquearla muy bien para obtener lo que quieres. ¿Por qué no soy sano de esto? Porque te aprovechas de cada instancia. Yo te voy a contar algo. Aquí tengo un problema de audición. Y yo legalmente podría sacar un certificado de incapacidad y podría estacionarme donde yo quisiera en la primera fila del mall cada vez que voy. Tendría el derecho legal de hacerlo. Podría ir a Iquique a comprar un auto sin impuestos. Si yo quisiera, podría sacarle el jugo a mi enfermedad. Si yo quisiera. Pero no lo voy a hacer. Si me ve después llegar en un Camaro, no, es broma. Pero, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, somos la atención del hogar? Somos los regalones del hogar, todo el mundo nos presta atención. La atención que nunca recibí, ahora la recibo porque estoy enfermo. Y nos sirve. ¿Qué hizo Pablo con esta mujer? Se dio vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro: te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y al instante se fue. No hubo más discusión, no hubo el tercer cielo, el gran intercesor, no. Te ordeno que salgas de ella en el nombre de Jesús. Y el demonio se fue. El autor de la enfermedad es Satanás. Y las huestes del infierno, muchas veces espíritus malignos, oprimen a los hermanos. Pero nosotros, luz en la tierra, estamos aquí para hacer lo que Cristo vino a hacer. Y tenemos que hacerlos libres. No ocultarnos. Saber cómo orar. Y no es ponerte a jugar con el demonio al ping pong, con legión. No. Echarlo fuera. En el nombre de Jesús. Y se acabó. Como el que echa fuera un perro cuando te va a molestar en la calle. Porque no tiene mayor autoridad. No tienen. Muchas veces la gente los deja ahí. La gente le saca provecho. Pero ante ti no tiene mayor autoridad. Porque cuando llega la luz, la tiniebla desaparece. Donde llega la luz, la tiniebla tiene que retroceder. Donde hay vida, no hay muerte. Amén. Amén. Y si nos ha acabado el tiempo el día de hoy, glorioso Señor, qué gusto estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. De verdad es un gusto, a mí me encanta. Esto es para lo que vivo. Así que estoy muy alegre, muy contento. Feliz semana, bendecidos, sanos, prósperos, completos en Él. Dios es bueno y sus misericordias para siempre. No hay condenación para los que están en Él. Así que vaya tranquilo, sin condenación, sabiendo que es luz y cumpla su misión en esta tierra. Haga libre a los cautivos. Amén. Amén. Bendecidos y enviados. Para que no diga que no lo envían, enviado. Vaya. Un abrazo. Estamos listos por el día de hoy. Muchas gracias, Chris. Y se acabó el programa el día de hoy. Nos veremos en la próxima. Chao, chao.